Primera de Samuel 17, verso 45 al 54. Lo tiene, amado hermano. Gloria a Dios. Lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si se puede poner de pie, ¿verdad? Para honrar la palabra de Dios, póngase de pie, pero si no se siente muy bien, quédese sentadito. Gloria al Señor. Dice la palabra de Dios: dijo luego el filisteo a David: ven a mí, y daré tu carne a las aves del cielo, a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes contra mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación de Jehová, que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. Aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de la batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Levantándose luego los de Israel y los de Judá gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Ecrón, y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Saharim hasta Gad y Ecrón. Y volvieron los hijos de Israel de seguir tras los filisteos y saquearon su campamento. Y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén, pero las armas de él las puso en su tienda. Padre, gracias por esta palabra. Gracias, Señor, porque yo sé que tú vas a hablar a nuestras vidas. Te ruego, Señor, que prepares nuestros corazones, nuestra mente, que quites todo aquello, Señor, que quiere distraernos, y podamos recibir tu palabra como tú quieres hablarla, Señor, en este día. Gracias te damos, Señor, y te damos la gloria y la honra en el nombre bendito de Jesús. Amén, Señor, amén. Puede sentarse, amado hermano. Esta es una historia, ¿verdad?, que todos nosotros, de una u otra manera, la hemos escuchado. Hemos escuchado esta historia, incluso yo pienso antes de que nosotros viniéramos a los pies del Señor. La historia de David y Goliat es una historia muy, muy conocida. Y sabemos el fin de la historia, ¿verdad, hermano? Sabemos que David venció a Goliat. Muchas veces nos ponemos a pensar que la victoria de este hombre llamado David, de este joven llamado David, pensamos que fue algo milagroso. Pensamos que David venció a algo imposible de vencer. Muchas veces pensamos que si David y Goliat se volvieran a enfrentar, a lo mejor no podría suceder nuevamente que David venciera a Goliat. Que el resultado normal de una batalla así hubiera sido que Goliat aplastara a David y David perdiera la batalla. Y hermano, y es que dentro del pueblo aún de Dios existen dos maneras de ver las circunstancias, existen dos maneras de ver el problema. Hay dos tipos de impacto que el problema puede ocasionar en el pueblo de Dios. Hay dos tipos de líderes que determinan cuál va a ser el resultado de esa reacción que el pueblo de Dios puede tener. Aquellos que siguen el liderato del hombre
aquellos que siguen su propia voluntad o aquellos que viven bajo su propio deseo, bajo los deseos de su carne. Y esto a pesar todavía de ser parte y pertenecer y estar dentro del pueblo de Dios. Y hay aquellos que han entregado todo a un solo líder. Hay aquellos que han decidido confiar por completo en ese líder que es Dios. Y aquellos que han decidido, hermanos, servirle y seguirle bajo cualquier circunstancia, bajo cualquier problema. Aquellos que siguen al hombre, o aquellos que siguen su propia voluntad, o aquellos que hacen lo que su carne les pide, verán las pruebas como algo imposible de vencer. Percibirán las pruebas como algo poderoso que viene en contra de ellos. Percibirán las pruebas como algo que los va a destrozar. En Primera de Samuel, si nosotros leemos el capítulo 17 y nos dirigimos al versículo 4 al 7, dice: salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y 1 palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro en su lanza, 600 siclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Hermano, la apariencia de este hombre era un hombre terrible. Solamente con mirarlo, hermano, yo pienso que a la gente se le iba el alma del cuerpo, como nosotros decimos. El temor, hermano, a mirar a este gigante, y no solamente de mirarlo tan grande, sino que se veía y se apreciaba el poder y la fuerza que este hombre tenía, porque al describir solamente lo que él cargaba como armas de lucha, era un hombre sumamente fuerte. Era un hombre que estaba acostumbrado, hermano, a las batallas. Era un hombre que estaba acostumbrado a vencer a sus enemigos, a aplastarlos y a humillarlos. Y muchas veces, hermano, las pruebas que nos vienen a nuestra vida, cuando nosotros no estamos agarrados de Cristo, cuando nosotros no estamos centrados en Cristo, las pruebas nosotros las miramos de esa manera. Miramos las pruebas como si fuera algo imposible para vencer. Miramos las pruebas como algo sumamente fuerte. Según el concepto de la persona, nadie podría ni siquiera tratar de pelear contra esa prueba, porque parece algo impresionante. Su apariencia, hermano, la apariencia de este hombre, de Goliat, era una apariencia terrible. Tanto, hermano, así que la gente solamente con escucharlo hablar y con escucharlo caminar, dice la Biblia que los soldados de Israel tenían temor, y muchos de ellos se escondían, porque la mirada, hermano, de los soldados de Israel no estaba puesta en Dios. Ellos pertenecían a los ejércitos de Jehová. Ellos, hermanos, pertenecían al pueblo de Dios. Ellos eran aquellos que habían sido llamados para defender a la nación de Israel. Pero su mirada, su fe y su confianza no estaba puesta en Dios. Estaba puesta en Saúl. Estaba puesta en aquel rey que había desobedecido a Dios y que había apartado a Dios del pueblo de Israel. Y por esa razón, hermano, ellos miraban a Goliat como algo invencible. Miraban a Goliat como que les permitía que pusieran temor en sus vidas. Y no se atrevían, hermano, a hacerle frente. Temblaban en sus rodillas y tenían temor, y nadie quería hacerle frente a este hombre. Muchas veces, hermano, las pruebas nos desafían. Las pruebas vienen a nuestras vidas. La Biblia dice, Jesucristo dijo hablando, en el mundo tendréis aflicciones. Y nosotros los creyentes sabemos que vamos a pasar por pruebas. Sabemos que vamos a pasar por luchas. Y la prueba, hermano, nos desafía.
Y la prueba nos da un orden lógico, nos da un orden humano y nos da un orden carnal y nos habla. Y muchas veces, hermano, cuando nosotros miramos a la prueba y analizamos las pruebas y sacamos cuentas y razonamos, sabemos que no podemos obtener la victoria. El desafío, hermano, nos ciega, no nos deja ver más allá de la misma prueba. La prueba como que nos arrebata, como que nos quita la fe. Y cuando miras hacia el frente, hermano, la prueba te ha robado la fe. La prueba se agiganta ante ti. Y miras a la prueba, al problema y a la dificultad como algo imposible de vencer. El resultado de todo esto, hermano, es el temor. Muchos creyentes están en pruebas y en luchas porque han apartado su mirada de Cristo y miran solamente a la prueba, la miran imposible de vencer y el temor se apodera de sus corazones. La fe, hermano, sale por la ventana. Nos olvidamos, hermano, de quién es Dios. Nos olvidamos de lo que puede hacer Dios porque nos concentramos solamente en la prueba. En el capítulo 17, versículo 11, dice la Biblia: oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. No solamente que tuvieron miedo, hermano, tuvieron gran miedo. Y eso cuando vienen las noticias, hermano, a nuestras vidas, de cosas inesperadas, de cosas que nosotros no podemos entender, de pruebas grandes, hermano, que sentimos a veces que nosotros vamos, hermano, nuestra vida va a perecer, o que nos arrebatan, hermano, el tiempo, nos arrebatan la atención, nos apartan de Dios, hacen que nosotros perdamos la dirección, hacen que perdamos el camino y apartan nuestra atención, nuestra mente y nuestro corazón, y nos concentramos en la prueba y nos olvidamos, hermano, de buscar refugio en aquel que puede darnos la victoria sobre la prueba. El temor solamente tiene un propósito, y es el de llenar tu corazón para robarte la fe. Que la Biblia dice que Dios no nos ha dado espíritu de temor. El temor es un espíritu, hermano. Y el enemigo te envía el temor. El enemigo te levanta la prueba. Y detrás de la prueba te envía el espíritu de temor para que se apodere de tu corazón, para que se apodere de tu mente, para que se apodere de tu tiempo y te olvides de mirar a Dios. El enemigo te envía la incertidumbre. Después que te envía el temor y apoderado tu mente y tu corazón con el temor, te envía la incertidumbre. Porque después del temor, hermano, tú dices: ¿y ahora qué hago? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a resolver este problema? ¿Cómo le voy a hacer frente a este gigante? La incertidumbre. Y cuando pensamos de esta manera es porque el enemigo ha logrado su propósito de apartar nuestra mente y nuestro corazón de Dios. Y cuando te has alejado de Dios, hermano, aún estando dentro del pueblo de Dios. Y eso es lo más terrible, hermano. Muchos se apartan de Dios estando dentro del pueblo de Dios. Muchos, hermanos, se apartan de la fe estando dentro del pueblo de Dios. Y es porque miran las pruebas y las luchas tan grandes que han permitido que el temor se meta en sus vidas. Y han permitido, hermano, que la incertidumbre se apodere de sus corazones. Y por eso, hermano, no pueden mirar a aquel que les puede dar la solución, aquel que les puede dar la victoria. El enemigo, hermano, sabe quién es tu líder. El enemigo sabe qué es tu vida. Porque el enemigo, hermano, en el capítulo 17, el versículo 18, se dirigió al pueblo de Israel y les dijo, y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles: ¿por qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de quién? ¿No les dijo el filisteo: ustedes son siervos de Dios? ¿No les dijo el filisteo: ustedes son soldados de Jehová? El filisteo le dijo: ustedes son siervos de Saúl.
de Saúl. Y Saúl, hermano, estaba escondido en su tienda con temor. Y ese temor lo impartió a sus soldados. Y nosotros, hermano, cuando no somos personas que tenemos temor de Dios, impartimos el temor a aquellos que están bajo nuestro cuidado. Aquellos que están mirando hacia nosotros, hacia nuestro liderazgo. Impartimos el temor. Cuando nosotros, hermanos, no miramos a Cristo, cuando no miramos a Dios, cuando no nos refugiamos en Dios, el temor se apodera de nuestras vidas. Por la prueba y por las dificultades. Y no solamente, hermano, nosotros somos afectados por eso, sino aquellos que están a nuestro lado. Así que, hermano, padre de familia, cuando vienen las pruebas, no permitas que el temor entre a tu vida, porque tu esposa y tus hijos van a sufrir del mismo temor. Cuando venga la prueba y la lucha a tu vida, hermano, no hagas como Saúl, que se fue a esconder y tuvo temor de la prueba, tuvo temor del enemigo, tuvo temor del gigante. Ese es el primer resultado que la prueba puede traer en una persona. El enemigo sabe cómo atemorizarte. Te habla fuerte. Te dice que tú no eres hijo de Dios. Te muestra todas las armas que tiene para atemorizarte. Por eso, hermano, que se hace una descripción detallada de lo que Saúl cargaba, porque eso era algo impresionante. Los soldados normales, hermano, no hubieran podido ni siquiera levantar las armas de Saúl. Y se hace una descripción detallada, porque el pueblo de Israel, los soldados de Saúl, estaban mirando aquello que el enemigo les había puesto al frente. Y eso es lo que causa, hermano, cuando nosotros solamente miramos a la prueba. El enemigo sabe, cuando te ha puesto temor en tu vida, él sabe cómo destruirte. Él te habla y tú le crees y tienes temor. Por eso es que este hombre se burlaba y les decía: ¿para qué han salido a la batalla? Yo soy el gigante, denme uno de ustedes para pelear. Y te dice: y si yo gano, ustedes serán mis siervos. Hermano, cuando la prueba te desafía, cuando la prueba te llama y no estás preparado y no estás parado en Cristo, la prueba te va a abrumar y te va a destruir. Y te vas a volver esclavo de aquello que te ha vencido. El enemigo, hermano, sabe cómo hablarte. Sabe, hermano, cómo infundir temor. Y la Biblia dice que aquel que no cree la verdad, Dios le permite que venga un espíritu de error y lo convenza. Y si nosotros no creemos que Dios nos puede ayudar, si nosotros no creemos que Dios nos puede dar la prueba, la victoria sobre la prueba nos va a vencer. Hermano, el versículo 24 dice: y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. ¿A dónde está el enfoque de la fe? ¿A dónde está el enfoque de la fe, hermano? No podemos enfocarnos en las pruebas. Yo sé que todos pasamos por pruebas y pasamos por luchas y pasamos por dificultades. Pero porque hay soldados creyentes, cristianos, hermano, que en medio de la prueba se dan por vencidos y se apartan de Dios. Hay creyentes, hermano, que están en medio del camino y creen que no vale la pena servirle a Dios y se apartan de Dios y se enfrían, aún estando dentro de la iglesia, se enfrían. Y tú los ves sentados en la iglesia y no levantan sus manos y no alaban a Dios y no se gozan en la presencia del Señor, sino que mira sus rostros y son personas frustradas en las cosas de Dios. Porque, hermano, el enfoque de su fe no está en Cristo. El enfoque de su fe, hermano, está en su propia fuerza, está en su propia sabiduría. Y están buscando ellos mismos cómo vencer a la prueba. Muchos, hermanos, caen debajo del peso de la prueba y se ahogan y se desaniman y se van de los caminos de Dios. ¿A dónde está el enfoque de la esperanza, de la salvación, la paz que debe existir en el pueblo de Dios?
Hermano, la victoria que debe existir en el pueblo de Dios, el deseo de luchar, el deseo de vencer, porque el enemigo te dice no podrás vencer. Mira qué problema tan grande, mira qué lucha tan grande, mira el gigante. Eso es lo que te dice, hermano, el enemigo. Enfócate en el problema, enfócate en el problema. Hermano, pero cuando tu líder, tu Señor, todo es Jehová de los ejércitos en tu vida, entonces, hermano, la perspectiva de las pruebas cambia. Nosotros ya no miramos a la prueba de la misma manera, ya no oímos la misma voz. Miramos al mismo gigante, miramos la misma prueba, miramos la misma lucha, pero el resultado es diferente. Si nosotros leemos en el versículo 23, dice, mientras él hablaba, el gigante, mientras él hablaba con ellos, he aquí que el paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras. Pero aquí había una diferencia, hermano. Aquí había una diferencia. Había llegado al campamento alguien diferente. Había llegado al campamento una persona que tenía una existencia diferente. Porque dice ahí, y las oyó David. Las oyó David, hermano. Y David, hermano, es una persona que estaba en los campos de Israel apacentando sus ovejas, pero en medio de ese trabajo, él tenía comunión con Dios. Él adoraba a Dios y estaba lleno del Espíritu Santo. Y dice la Biblia que los ejércitos de Israel, aquellos hombres que estaban preparados para la batalla, tenían temor cuando salía Goliat a hablarles. Pero cuando David, este joven hermano, escuchó las mismas palabras, el resultado en el corazón de David fue diferente. David sintió el celo de Dios porque estaba lleno del Espíritu Santo. El gigante, hermano, sigue saliendo. El gigante siguió hablando. Pero aquel que está lleno de Dios, aquel que mira a Dios, ya no mira al gigante como un gigante, sino que mira a Dios, que es el gigante de los gigantes. Amén. Aquel que está lleno de Dios, hermano, sigue mirando al gigante como poderoso. Pero no solamente mira al gigante, sino que mira a Dios, el cual es todopoderoso. Oirá al gigante, hermano, aquel que está lleno de Dios, y te va a decir que te va a derrotar. Pero aquel que está en Dios, hermano, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y no permite que el temor entre a su corazón. Verá las mismas armas del poderoso gigante, como la vieron los ejércitos de Israel, hermano. Pero él le dijo, tú vienes contra mí con arma, con jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre de Jehová. Porque el nombre de Jehová, hermano, es más fuerte que cualquier arma poderosa. El nombre de Jesús es más fuerte, hermano, que cualquier prueba. El nombre de Jesús es más fuerte que cualquier enfermedad, que cualquier lucha. No es un milagro, hermano, que David haya vencido a Goliat. No es un milagro. Para aquel que no conoce a Dios, es un milagro y una promesa. Pero para aquel que conoce a Dios, hermano, cuando Dios va a permitir que venga una prueba a tu vida, Él te prepara. Él te prepara, hermano. Y David preparó, y Dios preparó a David. Si nosotros leemos el versículo 34 al 36, cuando David estaba hablando con Saúl, le dijo, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso, o tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él, y lo hería, y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba la mano de la quijada, y lo hería, y lo mataba. Fuese león o fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso
será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Dios te prepara, hermano. Dios te prepara. Dice la Biblia que Dios no te da más carga de la que tú puedas llevar, pero cada carga te prepara, hermano, para hacerte más fuerte. Te prepara para la batalla, te prepara para la lucha. Por eso que no es un milagro, hermano, que David haya vencido a Goliat, porque David ya sabía lo que Dios podía hacer en él y a través de él. Y muchas veces, hermano, el creyente se asombra y se admira de lo que Dios puede hacer porque verdaderamente no conoce a Dios. El pueblo de Israel, los ejércitos, los soldados de Israel tenían temor, pero David no tenía temor. David estaba listo para la batalla, hermano. David estaba listo para la batalla porque sabía él que no iba a pelear él. Él sabía en quién había creído y en quién había confiado. Él le dio el ejemplo a Saúl de que había matado osos y leones en el campo y nadie lo sabía. Él no tenía que andarlo pregonando, pero él sabía que Dios era el que le dio la victoria sobre esos enemigos. Y de la misma manera dice David, y no será diferente este gigante. No será diferente. Hermano, cuando te viene la prueba y la lucha a tu vida, si tú has sido fiel a Dios, si tú te has mantenido en Cristo y en medio de las pruebas pequeñas tú le has sido fiel a Dios y te has mantenido, cuando venga la prueba fuerte tú lo vas a vencer de la misma manera, porque la confianza no está en tu habilidad, la confianza está en aquel que te dio la victoria sobre las otras pruebas. La confianza y la fe no está en tus armas ni en tu conocimiento. No está en nosotros mismos. No está, hermano. Nuestra confianza tiene que estar en Dios. El versículo 45 al 47. David habla con esa fe. Dice, entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. ¿En nombre de quién está usted luchando, hermano? ¿En nombre de quién está usted luchando? Tenemos que conocer a Dios. Tenemos que saber quién es nuestro comandante. Tenemos que saber quién es el que pelea nuestras batallas. Tenemos que saber que Él es el quien nos va a dar la victoria. Y tenemos, hermano, que tener esa confianza como la tuvo David. Porque David le dijo... Entonces David le dijo al filisteo en el versículo 46, Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza. Tenemos, hermano, nosotros que hablarle a la prueba. Tenemos que hablarle a la prueba, hermano. Tenemos que hablarle, hermano, a la dificultad. Tenemos que hablarle a la enfermedad. Yo vengo contra ti en el nombre de Jehová. En el nombre de Jesús. Y dile, hermano, lo que va a resultar porque Dios está contigo. La enfermedad va a ser derrotada. La enfermedad va a ser derrotada, hermano. ¿Cuánto lo creen? El problema va a ser derrotado. La dificultad va a ser derrotada. Tú vas a vencer a la prueba en el nombre de Jesús. Hermano, no va a haber nada que te atemorice. No va a haber gigante que te atemorice. David no tuvo temor y miró al mismo gigante que miraba a la otra gente. David no tuvo temor, aunque miró las armas poderosas que aquel hombre cargaba. Y dice la Biblia que solamente tenía una honda y recogió 5 piedritas. ¿Sabe que el número 5 lo que significa, hermano? El número 5 significa gracia. Nosotros peleamos y vivimos y nos movemos y tenemos por la gracia de Dios. Porque Dios es el que nos da, Dios es el que nos suple. Y David no necesitó tirar las 5 piedras. Dios le dio la victoria, hermano, con la primera, porque ya a través de la fe David había vencido al gigante. Cuando David lo miró, sintió el celo de Dios en su corazón.
Y quiso, hermano, determinó en su corazón, ya él había vencido antes de que fuera a batallar, ya él había vencido. Por eso que dijo, hermano, yo puedo ir a pelear y vencer a ese gigante. Y por eso es que él se asombraba, porque el ejército de Jehová estaba temiendo y escondiéndose y huyendo del gigante. Nosotros, hermanos, tenemos que ser como David. Cuando te venga la prueba, cuando te venga la lucha, declara la vencida. Declara la vencida, hermano. Declárate en victoria. Va a llegar el momento cuando tengas que enfrentarte cara a cara con la prueba. Pero cuando tú veas venir a la prueba, hermano, declárale que ya tú la venciste en el nombre de Dios. En el nombre de Jesús. No sé cuál es tu prueba, pero no permitas que te detenga en tu caminar con el Señor. No permitas, hermano, que te quite la fe. No permitas que la prueba te arrebate la fe. No permitas que la prueba te arrebate el enfoque que debes tener en el Señor. No permitas que la prueba te haga desmayar. No lo permitas, hermano. Refúgiate en Dios. Refúgiate en Dios. Y si estás, hermano, como Saúl, o como los soldados de Saúl, arrepiéntete y vuélvete a Dios. Ese gigante va a caer, porque ya Dios lo ha determinado. Ese gigante, hermano, va a caer, porque así Dios lo quiere hacer, porque tú le has sido fiel, porque la Biblia dice que Dios honra a los que le honran. Dios honra, hermano. Si tú honras a Dios, Dios nunca te va a dejar, nunca te va a desamparar. Él siempre va a estar a tu lado. Aunque andes en valle de sombra de muerte, Él estará a tu lado. Y el gigante va a caer, hermano. Va a ser derrotado. No importa cuán difícil sea. No importa, hermano, las circunstancias que miren tus ojos, con tus hijos, con tus padres. No importan las circunstancias, hermano. Tú puedes vencer en el nombre de Jesús. No importa la enfermedad que esté aquejando a tu cuerpo. No permitas que esa enfermedad te robe la fe, que te robe el enfoque. Tú ven en contra de esa enfermedad en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, creyendo. No a ver qué pasa. Porque hay muchos que oran para ver qué pasa. Ahí ya perdiste la batalla, hermano. Ya perdiste cuando vamos a orar para ver qué pasa. Eso no es fe. Pero cuando tú oras y declaras y decretas, yo te venceré hoy. Jehová entregará tu vida en mis manos. Y las aves del cielo van a comer los cuerpos de todos los filisteos que están detrás de ti. Lo confesaste con tu boca porque lo creíste en tu corazón. La Biblia dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Qué salvación tú estás esperando? ¿Qué salvación estás esperando, hermano? ¿Qué victoria estás esperando? No ores para ver qué pasa. Decreta con tu boca la victoria. Decreta con tu boca la victoria, hermano. No te lamentes que tus hijos no le sirven al Señor. Ay, ¿cuándo vendrán al Señor mis hijos? No. Decreta, hermano, mis hijos le sirven a Dios aunque estén hundidos en el lodo más sucio de la vida. Decrétalo. Decrétalo, hermano, decrétalo. Si tu esposo no le sirve a Dios, decreta que sí le sirve a Dios. Si tu enfermedad aqueja tu cuerpo, decreta con tus labios que tú venciste la enfermedad en el nombre de Dios. Que te vas a levantar. El salmo que nosotros leímos decía que aún en su vejez iban a ser fuertes, iban a retoñar, iban a ser, hermanos, verdes, iban a dar fruto. Porque para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible, hermano. Levántate. Levántate en tu fe. No mires a la prueba más poderosa que Dios. Levántate en tu fe. Decrétalo con tus labios. Haz que ese gigante sea derrotado. Declara la victoria, hermano.
declara la victoria.